fueron situaciones de mucho estrés en algún momento, ¿no? Wow. Sentarte en un grupo de debate pues donde te estaban calificando cuando estábamos en la universidad y durante el trabajo, pues todo el tiempo estás defendiendo algún proyecto, algún documento, alguna idea. Imagínate comunicarte con facilidad y confianza en reuniones, hablar en público o tener conversaciones cruciales en tu segunda lengua sin tanta ansiedad. Esto es Consciously Speaking, the podcast for non-native speakers, con tu coach de comunicación, Estefanía Suárez. En este podcast exploramos el profundo impacto de las emociones, sensaciones, creencias e influencias socioeconómicas en la forma en que nos comunicamos, especialmente cuando nos desenvolvemos en un idioma extranjero. A través de conversaciones llenas de vulnerabilidad con líderes, creadores y creadoras, revelamos esos desafíos ocultos que todos enfrentamos y analizamos cómo la comunicación moldea cada aspecto de nuestras vidas, carreras y relaciones. Además, en cada episodio obtendrás estrategias prácticas e innovadoras para hablar con elocuencia y conectar de manera consciente y auténtica en cada conversación. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Hola, les doy la bienvenida al tercer episodio de Consciously Speaking. Mi invitado de hoy es Gabriel Llorio, un mexicano nacido cerca del Golfo de México con una experiencia extensa en economía, finanzas y negociación a nivel internacional. Ha trabajado con mercados financieros, mercados capitales y también en el gobierno mexicano en regulación financiera. Él es economista de profesión, experto también en gestión de políticas públicas y actualmente es vicepresidente de Finanzas y Administración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante esta conversación, Gabriel nos va a hablar de su aprendizaje, sobre todo del inglés, en una oportunidad de inmersión muy particular que seguro les va a dar mucha claridad sobre la importancia de hacer parte de ciertos ambientes de aprendizaje diferentes al salón de clase tradicional, que ya sea en una lengua nativa o en cualquier idioma, influyen muchísimo en las habilidades de comunicación, incluso como adultos. Vamos a pasar, por supuesto, por esos retos que, como dice Gabriel, luego de más de 20 años de carrera aún enfrenta. Y finalmente, y por medio de múltiples anécdotas en varios lugares del mundo como Japón y Emiratos Árabes Unidos, Gabriel ejemplifica de una manera muy clara y útil para todos nosotros la necesidad de investigar, entender y conectar desde un aspecto esencial que hemos creado como humanidad que, aunque difiere dependiendo del lugar y del grupo social, es el puente que nos puede unir para comunicarnos mejor. Ya Gabriel les dirá cuál es. Es una conversación muy ligera, amigable, que les va a encantar y como siempre les va a servir mucho para implementar pequeños cambios en la perspectiva a la hora de comunicarse en una lengua extranjera, aunque también en la materna. Aquí vamos. Gabriel, bienvenido a Consciously Speaking, the podcast for non-native speakers. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación. Bueno, entonces, iniciemos. Cuéntanos cuál es tu lengua materna y cuál es tu segunda lengua y tercera, si tal vez tienes alguna. Bueno, mi lengua materna es el español. Esa es prácticamente la que he hablado toda mi vida. Yo nací en México. Eh, a lo largo de mi vida profesional aprendí el inglés. En México usualmente la lengua que se te enseña como segunda, además de tu lengua materna, es usualmente el inglés. Entonces a lo largo de la formación, tanto primaria o secundaria como lo decimos en México, hasta la universidad usualmente es inglés. También estudié francés cuando estuve en la universidad y en la maestría. Y ya cuando salí de la maestría y empecé a trabajar por curiosidad puramente intelectual y musical, empecé a estudiar portugués.
Pues en este Ujú. momento creo hablo el inglés, hablo el portugués, el francés lo entiendo muy bien, me cuesta más trabajo hablarlo y sobre todo cuando no lo practicas se te olvida. Entonces más o menos me puedo manejar en esos 4 idiomas. Wow, maravilloso. Entonces, comenzaste a aprender inglés en el colegio, en la escuela. Cuéntanos tal vez cómo, a qué edad comenzaste a aprender y cuándo comenzaste a hablar de verdad. Pues, digamos, yo estuve en cursos, es algo que sobre lo que he reflexionado en los últimos años. Todos los años entras a un curso de inglés, pero en realidad no lo terminas de hablar, ¿no? Y cuando ya lo empiezas a hablar con el tiempo, te das cuenta que el inglés es un idioma con una estructura básica más fácil que el español, ¿no? Sobre todo en la conjugación de verbos y todos lo sabemos, todo el pasado, el presente, los diversos, el yo, tú, él, todo esto. Mm, En inglés se simplifica mucho. Y entonces lo que luego no entendía era por qué si es más sencilla en su estructura, te cuesta mucho trabajo a veces hablarlo. Entonces yo lo fui aprendiendo entre la gramática, el vocabulario y todo esto durante muchos años, pero en realidad no lo hablaba. Y en algún momento de cuando estaba yo en lo que en México llamamos la preparatoria, que es el equivalente al high school, hice un año de intercambio en una ciudad, bueno, no una ciudad, la verdad es que era un pueblo muy pequeño en Estados Unidos, en mm, Ohio, oh, y ahí wow. es donde lo empecé yo a hablar, prácticamente con lo que podría llamar una inmersión total en la cultura. Era un pequeño pueblito de 5,000 personas, farmers todos, dedicados a la agricultura, a la siembra del maíz. Mm. No había mucho ganado, pero bueno, es una historia ahí, ¿no? Entonces prácticamente fue donde lo empecé a estudiar. Tuve la suerte de que el high school que me recibió hizo un como programa, le voy a llamar un programa como académico. No era un programa académico, hicieron una selección de cursos Ujú. y no necesariamente estudié gramática del inglés en Estados Unidos. Me pusieron en un programa que tenía que ver mucho con hablar en radio, hablar en teatro, hacer teatro. Para mí no Wow. era muy necesario, no era muy fácil. Hacer obras de teatro, hacer programas de radio. Me acuerdo que teníamos que hacer también muchos análisis sobre novelas escritas en inglés, discutirlas y hacer muchos ensayos. Mm, Entonces, eso creo que fue lo que más me ayudó a mí como mm. a soltar la lengua, a tratar de atender más vocabulario, a tenerlo y sobre todo expresiones más del día a día que se alejan de la formalidad que te enseñan de la estructura del inglés en las Mm. escuelas. Y también como un proceso mucho más desde el aprendizaje y la curiosidad de otros temas, hablando en español o pensando en español, escribiendo, perdón, en inglés, pero sobre otros temas, que no era, bueno, voy a aprender inglés y así es que son las frases en inglés, ¿cierto? Como un aprendizaje del lenguaje desde tal vez la curiosidad, ¿no? Sí, no, sobre todo lo más divertido fue el programa de radio. Transmitíamos, tenía sus ventajas. Transmitías antes de lo que le podrías llamar el receso o el recreo, el break, donde todo el mundo comía. Usualmente tú a esa hora estabas en la cabina de radio, entonces te permitían comer antes y luego estabas en la cabina, éramos 3 los que participábamos. Era muy divertido porque teníamos que hacer la selección de música, explicar por qué, de dónde venía el grupo. Entonces a mí me tocó un poco también llevar música de México. Mm, Me acuerdo que en aquel entonces estaba de moda Maná y llevaba esta música como media caribeña que les causó mucha curiosidad, no la habían escuchado. Eso fue muy divertido y sobre todo también obras de teatro donde el vocabulario a veces es más avanzado que el que uno tiene a esa edad. Entonces claro. era muy difícil a veces entender exactamente lo que estabas diciendo, porque una Mm, cosa era memorizarte los diálogos y pronunciarlos bien, la otra era que entendieras los sentimientos asociados a la obra de teatro. Entonces eso wow. fue bastante divertido y un gran aprendizaje también. Y si me permites muy Sí. rápidamente, también mi familia anfitriona, la que me recibió en Estados Unidos, era una familia de pastores de una iglesia anglicana. Yo por haber nacido en México, pues usualmente naces en una sociedad católica o Ujú. asociada al catolicismo. Y me tocó estar viviendo con una familia donde mis padres anfitriones o adoptivos por un año eran metodistas, ¿no? Anglicanos metodistas. Entonces me tocó ir a los servicios Wow. de la iglesia los domingos. Ellos, mi papá adoptivo, mi papá anfitrión, era el pastor de 2 iglesias. Entonces me tocaba atender los servicios de los domingos
Y eso también me brindó como una oportunidad de hablar con, solamente era gente mayor la que iba, pero había estudios de Biblia los miércoles. Entonces no quiero hablar de religión, pero de alguna manera eso también me ayudó a terminar hablando pues inglés y aprendiendo ciertas expresiones y vocabularios asociados más a bueno, a tus compañeros de la misma edad, pero también con personas mayores que estaban en la comunidad de la iglesia. Mm. Impresionante esa inmersión con todas esas oportunidades, o sea, no solamente en la escuela, en tu día a día con la familia, sino también en un entorno religioso en donde también hay otro vocabulario, Sí. ¿no? Que es súper diferente y también muy bello, incluso poético, ¿no? Entonces, wow. Sí, había cantos, no era gospel, Ah, pero música. tenías que cantar, había mucha música. Yo en aquel Mm, entonces tocaba piano, y ahora ya se me olvidó, ya cuando no mm. lo practicas se te Hay que olvida, retomar, hay que retomar. pero en aquel entonces tomaba clases de piano, entonces un poco pensando también en el lenguaje o en la forma en la que transmites o te relacionas, pues la música siempre es algo, un canal. Y entonces en 100%. estos servicios de religiosos, mi padre anfitrión, como para integrarme a la comunidad, me pedía que al final del servicio tocara una canción. No tenía que ser religiosa, la que yo quisiera. Ujú. Entonces eso me hacía que me aprendiera una canción cada semana y luego la tocara al final de Mm. los servicios. Y eso también me ganó, pues obviamente, me dio la facilidad de poderme relacionar con Mm. personas que no eran de mi edad, eran mucho más grandes en aquel entonces. Sí. Bueno, tal vez ahora son de mi edad. Sí, Y también enfrentarte a un público, ¿no? Ahí sí, estamos hablando, cuando hablas de lo del teatro, de la radio, de tocar piano en el servicio, también esto hace parte de como ponerte enfrente a un público, de hablar en sí. público, entonces, y ya desde esta segunda lengua. Entonces hablemos un poco más de esos retos generales que te fuiste encontrando tal vez en esa época y hasta ahora, hoy en día, cuando te comunicas, sobre todo en tu segunda lengua, pero pues también en la tercera que también ya tienes. Yo creo la mayor dificultad que yo he sentido cuando estás en un ambiente laboral, sobre todo ahora, o cuando estudias una maestría, es precisamente cuando yo creo que deviene más que lo voy a llamar más que del idioma, a veces es más de la cultura. Eh, Tal vez es un tema nada más solamente personal, pero como lo sentía yo, era que sentía que yo hablaba correctamente el inglés, ¿no? Tenía las palabras, el vocabulario y expresaba la idea y no sentía que me entendieran, ¿no? Mm, Y lo mismo me pasaba del otro lado, cuando una persona que su lengua nativa era el inglés, ¿no? Y teníamos un diálogo, pues yo entendía todas las palabras que me decía, pero no necesariamente captaba la idea. Entonces era como, entiendo las palabras, entiendo los verbos, entiendo todo, pero no necesariamente entendí qué me quería decir, ¿no? Y siento que lo mismo me pasaba cuando yo les hablaba. Entonces, a mí me ha tomado mucho trabajo entender exactamente cuáles son, bueno, me, me requirió que tuviera que estudiar más bien, más que el idioma, que tuviera que entender la cultura, ¿no? Por ujú, ejemplo, cuando hablamos español tendemos mucho como a explicar primero el contexto y las razones, eso pareciera que estamos a veces hasta como contando ahí el chismecillo, ¿no? Antes de llegar a la idea. Cuando estás en Estados Unidos, usualmente empiezas por la idea y luego das un poco el contexto, ¿no? Y es más pragmático en ese sentido la forma en la que escribes y hablas. Y es que en ese sentido empecé a darme cuenta que en realidad en Estados Unidos lo primero que tenías que decir era pues la idea, lo que quieres, mm, el mensaje y luego tal vez das un poco de contexto. Eso yo después lo empecé a aplicar en México cuando regresé a México a trabajar. A veces en México se tomaba que yo era muy como agresivo cuando hablaba, porque decía, mm, bueno, a ver, no, la idea es esta y luego ¿no? Pasábamos ya al contexto. Entonces, creo que esa parte cultural ha sido la que más me ha ayudado, pero la que también me costó trabajo entender cuando no tienes una formación puramente de gramática inglesa, etcétera. ujú, Y el segundo, obviamente, tiene que ver en Estados Unidos, sobre todo en los países anglosajones, hay más cultura del debate que la que yo tenía cuando estaba en México, ¿no? En México no necesariamente creo crecemos en una cultura donde debatimos, intercambiamos opiniones que tal vez son contrarias y,
y eso es normal. En Estados Unidos es muy normal. De hecho, te entrenan así. En las universidades te están forzando todo el tiempo a tener debates, a tener intercambio, defensa de argumentos, etcétera. Inclusive en algún momento te entrenan para tomar argumentos en los cuales no crees y defenderlos, precisamente Mm, para que tu mente sea más, voy a llamarlo flexible, ¿no? Para poder sí. argumentar. Y en México no necesariamente tenemos, creo, esa cultura. No sé si en otros países de España que hablan español, pero en México no. Y eso creo que era algo que me costó trabajo, porque aunque manejaras el vocabulario, los idiomas, el idioma y la idea, no necesariamente eh, tenías tal vez la facilidad para reaccionar a argumentos que te estaban haciendo. Entonces, eso fue una gran enseñanza para mí, pero también fueron situaciones de mucho estrés en algún momento, ¿no? Oh. Sentarte en un grupo de debate pues donde te estaban calificando cuando estábamos en la universidad y durante el trabajo, pues todo el tiempo estás defendiendo algún proyecto, algún Mm, documento, alguna idea. mm. Quisiera compartirte un dato ñoño con respecto a lo que está diciendo Gabriel. Resulta que los hablantes de una lengua extranjera tendemos a percibir las interacciones en esa lengua como una evaluación que tendrá un resultado negativo. Esto, aunque puede venir de múltiples experiencias, suele deberse a que aprendimos ese idioma en un entorno académico, muy posiblemente tradicional, donde el regaño y la crítica eran la norma. Entonces, si estás pensando en esas situaciones tensionantes o de ansiedad en donde te ha costado argumentar y ha sido difícil responder en el momento, te entiendo. Y en Consciously Speaking te acompañamos desde la atención plena o mindfulness, ya que es la mejor herramienta que he encontrado para crear espacio y fortalecer la capacidad para navegar todas esas emociones que surgen y comunicarnos mejor. Te invito entonces a darte una pausa en donde quiera que estés, haciendo lo que sea que estés haciendo, para encontrar ese espacio. Y hoy vamos a hacerla en inglés para trabajar las conexiones neuronales. Today I invite you to take a tiny pause. Slowly notice the place you are in. And notice if there's any tension in your body right now. Checking on your feet, your torso, and the distance between your shoulders and your head. Noticing the muscles in your face and softening if it feels good. And last, noticing your breath. Inhaling and exhaling. And remember, by listening to this podcast, you are already improving your communication skills. Now, back to the interview. Y es complejo, ¿no? Complejo siempre sentir esa evaluación. Yo creo que a muchas personas, a mí personalmente, me va muy mal cuando siento que hay una evaluación, como que el sentir que alguien me está juzgando, ¿no? Y que es muy fuerte, por ejemplo, ya sea un test, ya sea en una negociación, ya sea, pues bueno, en la universidad, si hay un profesor o una profesora, esas son momentos bien difíciles. Quisiera saber para ti si hubo alguno de esos momentos en donde sentiste como no, aquí no fue, o como que tal vez ni podías hablar, no sé si eso existió en algún momento. Sí, y sigue existiendo. Yo lo que te Ok. diría es, no es un sentimiento que yo ya no sienta. Mm, Digamos, todavía llevo casi
si hago bien las cuentas, alrededor de 25 años casi bueno, no, 20 años más o menos de vida profesional en los cuales he tenido que alternar entre el inglés y el español. Y cuando hablo inglés, casi todo, inclusive cuando hablas español, a veces la sensación de que lo que dijiste no estuvo bien, no convenció, o no te están haciendo caso. Esa sensación, la verdad, para mí, la sigo sintiendo. Lo que pasa es que Mm, creo que aprendes más bien a lidiar con esa sensación, a no hacerle caso a veces, creo que es importante. También es importante, creo yo, o yo aprendí mucho a identificar, número uno, a no dar por hecho que es una reacción hacia mi persona o hacia mi idea. Tal vez a veces las personas por alguna razón fruncen un ceño, no alzan la ceja, es un tic, y tú ya lo tomas como algo personal. Y entonces es algo que he aprendido como a ignorar. No sé si eso sea lo mm, correcto o no, ujú, pero entonces, pues tú vas, hablas, expones, tratas obviamente de convencer, si no convences, pues ni modo. No siempre se convence, no ujú, siempre, creo que salen las cosas como quieres, pero más bien uno aprende como a navegar eso, es como lo que yo diría. Pero lo que sí te diría es, a la fecha lo sigo sintiendo, no, no es mm, algo que ya haya masterizado, que ya lo domine y que ya, mm. en realidad más bien como que aprendes a ignorarlo, creo yo. Sí, como a convivir tal vez. A Ajá. convivir con eso y a no darlo tampoco como algo que es detrimental de tu trabajo, que es personal. Y más bien hay técnicas, yo creo, pues preguntar si quedó claro, si hay algo más que pudieras hacer, dejar abierta siempre la puerta para que si hubiera una duda, pues que te manden un mensaje, que te Mm, busquen, que puedes tener una charla posterior si es que hubiera algo que quisieran abondar. Y entonces ya ujú. no, la cosa ya no queda en ti, prácticamente es, bueno, ya expusiste, te dicen que entendieron, tal vez no te compraban la idea, pero no siempre convences y más bien Mm. dejas estas puertas abiertas de comunicación con tus colegas o tus jefes o tus subordinados. Ujú, ujú. Me encanta todo esto que dices porque de alguna forma solamente tenemos el control de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? De nuestras palabras, del explicarnos lo mejor que podemos, de buscar la forma. Si todavía hay personas que están aprendiendo la lengua, no sé, buscar el vocabulario, organizar el argumento, por ejemplo, esto que mencionabas sobre voy a mirar a ver cómo esta otra persona está pensando y defender su argumento para negociar mejor o entender cuál es ese otro lugar del que están hablando, pero hasta ahí, ¿no? Como que no podemos hacer mucho más que esa preparación y luego en el momento, pues ya soltar y abrir entonces la comunicación y la conexión para, por si hay un malentendido, como para continuar el ciclo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, totalmente. Y de hecho también tiene que ver, digo, el mundo está lleno de personalidades, cada quien tiene una personalidad distinta. Los equipos de trabajo siempre hay tal vez hay algunas características que se repiten en todos lados, personalidades con las que eres afín, con las que no necesariamente no eres tanto, y eso yo lo aprendí más bien desde el tema del punto de vista de las prácticas administrativas, el trabajo en equipo, pues precisamente que puedas lidiar o enfrentarte o convivir con diferentes personalidades. La comunicación obviamente es esencial, pero en un idioma que no necesariamente es el tuyo. Eh, pues la comunicación verbal, ¿no? La amabilidad, tratar de tener los argumentos claros antes de que inicies, inclusive los contraargumentos. Creo que siempre es importante prepararte y entender cuáles serían los contraargumentos que te podrían dar. Pero al final de cuentas, pues hay diversas personalidades y simple y sencillamente, pues uno no creo que se pueda quedar con eso. Más bien hay que seguir en los procesos laborales. Pues prácticamente hay que ir convenciendo gente por todo el tiempo, defendiendo tus ideas. Y así es como es, ¿no? Sí, me parece muy interesante esto que mencionas, sobre todo como del argumento y de la negociación, ¿no? Porque ahí estamos hablando, ¿no? De una cosa es negociar, luego es negociar en tu segunda lengua o incluso en tu tercera lengua, en donde tal vez has tenido menos experiencia negociando o pensando o, ¿cierto? Como con las palabras y las emociones incluso que hacen parte de estos argumentos que vas a defender. Entonces, quisiera preguntar. Tal vez dijiste que te preparas, ¿no? Como preparando los argumentos. ¿Cuáles son otras formas de preparación que haces hoy en día? ¿Tomas notas, como algunos tips, estrategias que hoy en día, después de 20 años,
trabajando en inglés, en español y en otras lenguas, todavía tienes para sentirte más tranquilo en esas negociaciones y luego entonces soltar? Sí, bueno, algo que se me quedó muy grabado desde que entendí la importancia, es lo que ya mencioné, es entender un poco lo más que puedas la cultura con tus interlocutores cuando no son tu lengua, bueno, inclusive con tu lengua, ¿no? A veces hay ciertas culturas diferentes en regiones diferentes en el país donde vives, ¿no? En ¿Cierto? México es difícil, es diferente hablar con una persona del norte que con una persona del sur. Eh, Son culturas diferentes que tienen otro tipo de enfoques y de pensamiento también. Aunque el común denominador sea el español. Cuando estás en inglés entonces, sobre todo también en portugués, para mí siempre ha sido importante tratar de entender la cultura del país asociado. Inclusive tienes que ir más allá. Por ejemplo, un caso, si me permites darte un ejemplo, cuando yo trabajaba bueno, sigo trabajando en mercados financieros, algunos de esos mercados son Japón. Yo no hablo japonés. Mm, Eh, y los japoneses no hablan español. Son muy pocos, ¿no? Algunos sí. Pero en general, cuando ibas allá a hacer una visita de inversionistas, pues ellos te hablan en inglés, tampoco es su idioma, y tú hablas un idioma que tampoco es el tuyo. ujú. Y entonces ahí es cuando a veces entiendes un poco la película esta de Lost in Translation, ¿no? Se pueden perder ciertas ideas. Y creo que ahí entender la cultura a la que vas, creo que te ayuda también a identificar los mensajes más claros que les puedes dar, porque sabes o intuyes qué es lo que les importa, o lo que van a entender, o a lo que se van a referir, o las referencias institucionales, ideológicas o de conocimiento que ellos tengan. Y entonces siempre es como muy bueno, aunque parezca un poco fuera del sentido, entender a veces el tipo de música que escuchan, la historia un poco sobre relacionada con los lugares comunes de la ciudad, porque te ayuda como a romper el hielo cuando hablas con una persona que... Es muy diferente cuando llegas a alguien con México y le dices, oye, me gusta mucho, no sé, la comida mexicana. Ujú, Empieza como a crear cierta afinidad. Entonces en Japón me tocaba mucho eh, pues estudiar, ¿no? Por ejemplo, cómo era Tokio, cuál era la cultura allá, qué les gustaba, que era un poco más relacionado a una preparación para empezar a hablar con ellos, que no necesariamente tiene que ver con lo técnico, que era venderles un bono, dónde está la tasa de interés, que aparte ese es un lenguaje técnico y usualmente ujú. es el más fácil de transmitir. Ujú, Y ujú. entonces, pero en ciertas culturas, ir más allá de lo técnico es importante. Otro ejemplo, si me permites muy rápido, es en la península árabe. Cuando, Ujú, cuando llegas a la península árabe, tú no hablas árabe, ellos no hablan español. Y sin embargo, la zona latinoamericana o la región latinoamericana que habla español por España, en realidad tiene una gran vinculación cultural con la península árabe porque los árabes estuvieron mucho tiempo en España. O sea, en realidad la cultura latinoamericana y española se parece mucho a la árabe, solamente no hablamos el mismo idioma. Y esa afinidad cultural, cuando la reflejas en inglés, a veces es más fácil, ellos también la entienden ujú, y se siente una comunicación mucho más fluida, aunque a veces ni siquiera estés hablando bien el idioma. ajá. Eso creo que te facilita más las cosas y te hace también a ti más fácil la vida en el sentido de que no te sientes juzgado, sientes que transmitiste bien la idea, que tengas cierta recepción de tu interlocutor, aún sabiendo que te equivocaste tal vez en alguna pronunciación, que lo dijiste mal, pero que lo corregiste y ya no te estás fijando más que en la gramática, te estás fijando más bien en la relación e interacción que tienes con ellos. Creo que eso te ayuda y te facilita las cosas. Y Mm. creo que también tus interlocutores lo agradecen. Mm, 100%. Siento mucho que entonces estamos hablando de la conexión, del conectar primero con el ser humano desde lo que sea que nos une, ya sea si tú, no sé, si te gusta el sushi o si sabemos de algún tipo de lugar que te gustó en Tokio y entonces comienzas desde allí a Exacto. construir ese puente. Y luego cuando mencionas de la cultura árabe también, entonces, ¿cuáles son esos puentes que nos unen? Y comenzar desde allí para luego tal vez discutir ideas que pueden que tengamos pensamientos diferentes o posiciones distintas, o tal vez no estemos de acuerdo, pero entonces como que comenzar desde lo que nos une para luego enfrentar las más. Pues bueno, depende también de la situación de tu reunión. Estas reuniones eran más como
en realidad nosotros les íbamos a ir a vender un bono a ellos, entonces, pues de alguna manera era una relación de venta. Sí, Pero si me permites dos anécdotas, recuerdo muy bien que por favor. en Arabia y sobre todo en Emiratos casi todos los funcionarios son de la familia real, son miembros de la familia real, son o primos del príncipe o etcétera. Wow. Y entonces tienen diferentes formaciones ellos, pero están a cargo no necesariamente de algo que para lo que ellos estudiaron. Y el ejemplo era, alguna vez nos reunimos con un miembro de la familia real que estaba dirigiendo uno de los fondos importantes de fondos petroleros que tiene, prácticamente tomando decisiones de recursos, de inversión en mercados, y por eso estábamos frente a él. Pero previo a ese rol había estado a cargo de los museos de los Emiratos Árabes, y en realidad su formación era historiador. Wow. Entonces, cuando le empecé a hablar yo de temas financieros, pues me veía muy amable, pero la verdad no veía que le captara, ¿no?, la atención. No sé cómo se me ocurrió empezarle a hablar eh, de cierta zona de México, en el norte de Chihuahua, que tiene una cultura llamada Paquimé. Empezamos, no sé por qué empezamos a hablar de eso, y eso fue lo que le interesó. Pasamos más de media hora sin hablar de tasas de interés ni nada, sino hablando de temas más de cultura que a él le interesaba. Y al final establecimos una muy buena canal de comunicación que me permitió seguir en contacto, en comunicación con él, para poder mantener información que era relevante con respecto a los fondos petroleros. De la misma manera sucedió con el fútbol. Yo no soy muy seguidor del fútbol o del soccer, como dicen acá en Estados Unidos, pero cuando llegué igual con una persona en la península, le encantaba el fútbol. Entonces ahí medio me acordaba de algunos equipos y se los ponía ahí sobre la mesa, y eso logró que pudiéramos empezar a conversar sobre temas que tal vez son como para romper el hierro, ¿no? Sí. Icebreakers, pero que te ayudan a conectar. Y cuando eso lo logras, creo que hablar el inglés como lo hables o el otro idioma como lo hables, creo que ya te facilita la comunicación. Claro, ya pasa a un segundo plano, Exacto. incluso el error, la gramática, todo lo que usualmente las personas cuando estamos aprendiendo nos preocupamos mucho, que pues al final es importante, pero no es esencial. Exacto, sí, sí, sí. Mm. Bueno, hay personas que lo hablan perfecto y yo los envidio mucho, pero bueno, Tú estás en ese equipo. pero no estoy tratando de llegar ahí todavía. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Yo creo que así vamos cerrando. Algo más como que quisieras decirle a las personas que están escuchando este podcast, que tal vez están enfrentando a momentos laborales en donde tienen que hablar su segunda lengua o incluso tercera lengua y dicen como no, es que yo no estoy al nivel, es que no me siento cómodo, cómoda, como que podrías decirles. Pues podría decir muchas cosas. Tal vez si me permite cerrar con una anécdota que tal vez sonar un poco, no sé si simple, pero yo recuerdo muy bien cuando estaba aprendiendo portugués. Aprendí portugués brasileño, mis profesores eran brasileños, entonces hablaban como cariocas o de la parte nordestina de Brasil. Después, en algún momento, tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Mundial, y como sabían que hablaba portugués, pues sí, me tocó ir a Brasil, pero en algún momento me mandaron a Portugal, y en Portugal, cuando tú hablas como brasileño, no te entienden. O sea, los sonidos son diferentes, y yo no era brasileño, entonces cuando hablaban, se me quedaban viendo con cara de no entiendo de dónde es, tiene un acento raro, habla como brasileño, pero no es, era muy raro, hasta que me di cuenta que las diferencias estaban en el acento, ¿no? Estos sonidos africativos que tiene Brasil, ¿no? El T, G, en Portugal no los tienen, y de hecho es una pronunciación más cercana al español. Y lo único que empecé a hacer, porque ya estaba frustrándome mucho, y entonces en ese nivel de frustración un día me desesperé y dije, ya, no puedo hablar con ellos, voy a hablar español o inglés o ya a ver qué. Porque tampoco hablaban español en aquel entonces, Portugal no hablaba tanto español. Eh, entonces, ahora ya todos hablan español, pero se me ocurrió empezar como medio a fingir el acento portugués. Y curiosamente todo el mundo me empezó a entender. Wow. Y aunque yo me sentía ridículo, porque yo al principio lo hice como de broma, ¿no? Ahora me di cuenta que en realidad prácticamente había cambiado la forma en la que yo hablaba y ellos me entendían. Y entonces, aunque a veces usaba expresiones brasileñas, me entendían claramente, porque estaba forzando yo el acento. Y eso a mí al principio me hacía sentir ridículo. De la misma manera, cuando aprendí
francés, los diferentes sonidos hacen que hagas la boca de cierta manera y a veces te da pena. Sientes que estás como haciendo mucha gesticulación con tu cara. Y recuerdo que un profesor me dijo que no te dé pena parar la boca, ¿no? Entonces el mensaje que les daría es que no les dé pena, hablen. Yo sé que hay que prepararse mucho, es muy importante, todas las reuniones hay que prepararlas. En lo mejor que se puede hablar es siempre mejor, ¿no? En términos, perdón por la redundancia, pero es siempre mejor tratar de tener lo más perfecto el idioma. Pero siempre hay errores, todo el mundo entiende que no es tu primer idioma. Creo que ahora hay más paciencia sobre eso, y cuando también se desarrollan relaciones más allá de puramente ir a decir una idea y a ver si te la entienden o no, sino más humanas, creo que la comunicación pasa a segundo término, y todo no siempre es el idioma, también es la música. Hay muchos elementos que creo que te ayudan a conectar y a transmitir tus ideas. Entonces sería, mi consejo sería no se frustren, no todo siempre sale bien, pero la vida siempre sigue y hay que seguir diciendo las cosas, hay que hablar en público, y eso pues uno aprende a soltar la lengua. Sí, escucho mucho de esta tolerancia a la frustración, ¿no? Que es una gran habilidad y que creo que en la comunicación y sobre todo en la segunda, tercera lengua es la regla. Es como tolerancia a la frustración, lanzarse, cometer errores, conectar y avanzar ahí con la relación. Exacto, totalmente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, muchas gracias por esto, por contarnos sobre tu historia, tu experiencia, es muy, muy valioso y bueno, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Y si te interesa desarrollar tus habilidades de comunicación en tu lengua extranjera, aunque también en español, únete a mi newsletter consciouslyspeaking.substack.com. Allí comparto aprendizajes y estrategias que puedes poner en práctica hoy mismo. También mi formato favorito para apoyarte son las sesiones 1 a 1. Entonces, si te interesa, escríbeme por WhatsApp. Pero si aún no estás completamente seguro o segura de explorar las sesiones 1 a 1, te recomiendo que visites mi LinkedIn y leas los reviews que me han dejado mis clientes. O si lo que quieres es fortalecer tu confianza en inglés, te invito a que descargues el audio workbook, The Confident Speaker. Allí encontrarás la metodología que he desarrollado con mucha dedicación y que utilizo en mis sesiones 1 a 1 y que funciona para nutrir tu seguridad y aprender a tu ritmo. Entonces ve de una vez a la descripción y allí encontrarás todos los links, incluyendo la info de nuestros invitados. Por último, si disfrutaste este episodio, por favor deja tu review y no dudes en escribir tus preguntas y comentarios en la plataforma en donde estés escuchando este podcast. Yo con gusto te responderé. Hasta la próxima.